Buenos días, mi nombre es Jonathan Cordero, ingeniero electrónico, y vamos hoy a revisar la plataforma Codec en la parte de diseño de videojuegos. Vamos a ver que es una plataforma muy novedosa, actual, llamativa, que me permite comenzar con unas plantillas que va a permitir o ayudar a los estudiantes a agilizar sus procesos, a entender primordialmente cómo funciona la lógica de la programación, por bloques, que puedo ajustar, que puedo cambiar. Me va a permitir ajustar los personajes, los espacios, cambiar duración. Entonces, para comenzar es ideal, y ya con el paso del tiempo va a poder crear desde cero ciertos personajes, ciertos mundos, pero teniendo en cuenta pues ese bagaje de saber cómo funciona y cómo puede trabajarlo. Entonces vemos aquí en la plantilla, importante loguearse como profesor o como estudiante. En este caso pues entraríamos como profesor para poder analizar y crear esa plantilla, crear ese mundo, ese universo, y ahí sí ya poder dárselo a los estudiantes y que ellos puedan organizar y crear esto, ¿no? Entonces vamos aquí en proyectos destacados, ya tenemos ciertas plantillas para poder comenzar y que el estudiante pueda entender cómo funciona esta lógica. Bueno, vamos a entrar en este, vamos a darle clic, vemos la interfaz. Aquí sería cómo es el juego, ¿no? Para poderlo probar. Entonces vemos en este caso que sería un balón que está como en un espacio donde pues hay algo que no le permite saltar, y la idea sería ingresar el balón en la cesta, ¿no? Entonces vemos que por medio del tabulador y de la flecha yo puedo manejar el balón y poder cumplir este tipo de niveles. Se llama por niveles y me permite ir avanzando en el tiempo con el personaje. En este caso mi personaje sería el balón. Normalmente los primeros niveles se crean para que el jugador conozca los controles, conozcan la lógica del juego y pueda completarlo, ¿no? Entonces con el paso del tiempo y los niveles se va aumentando la dificultad, se va introduciendo tal vez una historia para que el jugador se entretenga, el jugador como que se anime y pueda seguir avanzando. Normalmente este tipo de plataformas, cuando no tiene una historia en sí, el jugador se aburre o encuentra una dificultad que no es capaz de superar y abandona el juego, ¿no? Entonces siempre tener en cuenta esta parte. Entonces vamos a ver que ya pues en esa primera parte probé el juego, pues lo interesante aquí es que yo pueda modificar el juego y lo pueda entender para posteriormente crearlo desde cero, crear uno muy parecido. Entonces vamos a darle clic aquí en ver el código, y me va a mostrar toda la plantilla por medio de bloques de cómo se creó el juego. Vemos aquí todos los elementos. Recordemos que un bloque es una manera fácil de programar, donde yo por medio de arrastrar un bloque que ya tiene una característica me va a permitir un código de programación. ¿Sí? Internamente, al arrastrar este código, estoy corriendo o estoy modificando una línea de programación, normalmente en Python, Java, que me permite mover el balón, agregar ciertas características al juego, ¿no? Entonces es importante tener en cuenta que ese tipo de bloques se utiliza para que el estudiante pueda entender cómo funciona un for, un if. Vemos aquí, mira, aquí en el color azul está el if, el for, un bucle, la parte de variables, la parte de lógica matemática, de igualdades. Todo esto me permite avanzar y entender un poco mejor las cosas, ¿no? Entonces vemos aquí, vamos a ejecutar y sale otra vez el juego, ¿no? Vemos aquí lo importante de esto para poder entender cómo funcionan los juegos. Y aquí lo importante sería, le damos la opción de remezclar o de modificar el código, y vemos que profundiza ya un poco más en las herramientas que tenemos. Entonces vemos aquí que tenemos todas las variables, las opciones de cámara, ¿sí? Dependiendo del nivel se va posicionando la cámara en cierto lugar, a veces sigue el personaje. Entonces para tener en cuenta esto, ¿no? Vemos aquí la parte de los dibujos, la lógica matemática, el mundo. Si vamos aquí en la parte de animación, vemos los elementos que interactúan en el juego. Entonces hay que tener también en cuenta la calidad de la pieza, si va a ser para
un computador, para el celular. Entonces depende de para dónde se va a visualizar el juego, la calidad del elemento, ¿no? Pues si va a ser de pronto para un celular, se podría diseñar todo con pixel art, pero si va a ser de pronto para un computador, ya se necesitaría de pronto una herramienta más robusta que me permita crear imágenes o personajes con alta calidad y que se pueda ver mejor el videojuego, ¿no? Y que se pueda aprovechar ese espacio, que no tiene sentido jugar en un computador con una pantalla grande un juego que está pensado para un celular. Si no tiene sentido, entonces mejor se piensa desde un principio para trabajarse desde el celular. Vemos aquí que puedo ver todos los elementos, el balón, el césped, la cesta, el trampolín, y todo lo que yo puedo interactuar en el juego para agregarlo, ¿no? Vemos aquí, por ejemplo, en esa imagen, que es el recorte de un trampolín de la vida real. Entonces, si esto se pudiera hacer de pronto animado en pixel art, sería mucho mejor y más realista, no se va a ver como un montaje o algo puesto al azar. Entonces, una de las cosas que yo podría modificar de este juego sería esta imagen, crear desde cero de una manera más animada este trampolín y agregarlo, ¿no? Entonces ya estaría primero enseñando a los estudiantes de mejorar un juego, y segundo, pues cómo lo pueden hacer, ¿no? Que sería crear este trampolín en una plataforma, descargarlo por medio de PNG o bueno, los formatos que acepte la plataforma, y luego traerlo y ponerlo aquí, ¿sí? Entonces es algo interesante que se puede trabajar. Vemos que también puedo cambiar el color, puedo, bueno, hay muchas opciones, y es lo interesante de este tipo de plataformas, que permite que el estudiante pueda crecer y pueda con el paso del tiempo ir añadiendo más a su aprendizaje. Vamos a dar aquí en crear nuevos proyectos. Vemos aquí que tenemos muchas actividades. Miren, tenemos la parte de artista, de Python. Aquí miren, tenemos la opción miren, entender, explicar aquí lo de la lógica matemática, las funciones, las variables. Normalmente cuando se comienzan a enseñar este tipo de programación, a los estudiantes les dificulta mucho entender la noción de funciones, ¿no? Cómo funciona un bucle, cómo funciona un for, un if, cuándo se detiene, cómo hago para hacer uniones, ¿sí? Entonces es importante y lúdico que se pueda entender aquí, ¿no? Tenemos aquí que tenemos un personaje y voy a poder hacer la opción. Entonces, en este caso pues está pensado con ciertos parámetros, pero pues se pueden ir modificando con el tiempo. Vamos a ver qué más tenemos. Tenemos también opciones de como un laboratorio de música, un laboratorio de Python. Entonces vemos todas las opciones que tiene, y que no solo se vaya a limitar el estudiante a hacer videojuegos de plataformas, sino que pueda, dependiendo de su gusto, avanzar y crear diferentes entornos, y pueda pues avanzar en este proceso, ¿no? Entonces, yo creo que revisemos el Python Lab. Actualmente se considera Python como una plataforma robusta. Realmente todo el entorno de Google, que es un gran motor, yo considero que el motor principal actualmente está programado en Python. Entonces es interesante que los estudiantes aprendan cómo funciona, porque les va a servir mucho en su mundo de programación. Vemos aquí esa interfaz, ya cambió un poco si lo comparamos con el primero, que era más animado, más colorido. Aquí ya vemos un poco una plataforma más opaca, más oscura. Se entiende de pronto pues que aquí lo ideal es entender cómo funciona Python y cómo lo voy a programar. Aquí en teoría no voy a estar trabajando por bloques como lo vimos en un principio, sino que ya se va a trabajar la parte de la programación con texto, ¿sí? Yo considero que este tipo de programación y de diseño es para ya una persona más avanzada, porque suele aburrir a los estudiantes, la verdad. Entonces se considera que comiencen en un principio con la parte de bloques, y cuando ya han avanzado ya conocen un poco más esta noción de cómo funciona un if, un for, una función, ya puedan trabajar aquí en esta interfaz. Vemos aquí el clásico print de hola mundo. Le vamos a ejecutarlo. En teoría aquí lo que coloco aquí en la línea me va a salir abajo, ¿no? Entonces vamos a modificarlo para entender cómo funciona. Hola, vamos a colocarlo en español. Hola mundo, y la vamos otra vez a ejecutar, y ya me sale
la nueva versión, ¿no? Entonces recordemos que en Python se pueden colocar muchas herramientas, una de ellas y lo chévere de Python es que yo puedo utilizar librería ya existente. Entonces ya un programador con un tiempo creó una librería para graficar, para utilizar lógicas matemáticas, y eso me permite ahorrar tiempo y como parametrizar este tipo de elementos. También basémonos en la comunidad, que Python, al ser tan famoso, me permite eso, ¿no? Que se creen librerías y yo las pueda utilizar libremente y aportar muchísimo a mis proyectos y ahorrar tiempo, que es lo que se considera más importante, ¿no? En un principio, cuando un estudiante está arrancando, no necesita crear desde cero algo, sino que basarse en lo que ya existe y así avanzar más fácil. Y pues ya sería ver la última herramienta. Vemos igual también por bloques. Vemos que las plataformas un poco más complejas son más básicas, y ya cuando vemos que tiene que ver con el gusto de las personas, ya como que le meten más cosas animadas y como más fácil para que el estudiante pueda trabajar. Bueno, eso sería hasta aquí. Se invita a que el docente conozca más esta plataforma, la lleve a otro nivel, y que el estudiante, por medio de la asesoría del docente, pues pueda aprovechar este tipo de plataformas tan robustas y que son gratuitas y online, que le permite al estudiante no solo trabajar desde el colegio o la universidad, sino que también pueda llevar a la casa estos trabajos e implementarlos, ¿no? Que es una de las cosas interesantes de estas plataformas online. Entonces, hasta la próxima y muchas gracias.